Imagínense a 12 hombres comunes a los ojos de los demás. Eran pescadores bajo el sol, recaudadores de impuestos rechazados por su gente y trabajadores con manos ásperas. Pero estos hombres se convirtieron en los seguidores más cercanos de Jesús. Caminaron junto a él por caminos llenos de polvo, escucharon sus palabras resonar por las montañas de Galilea y vieron milagros que nadie podía entender. Lo vieron calmar tormentas, multiplicar comida para miles de personas y hasta resucitar a los muertos. Lo que muchos no saben es que el final de la vida de estos 12 apóstoles es tan increíble como lo que vivieron junto a Jesús. Algunos fueron martirizados de manera brutal, mientras que otros desaparecieron de manera misteriosa, algo que sigue sorprendiendo a los historiadores. Sus muertes son una prueba de una fe inquebrantable y de un coraje más allá de lo humano. Antes de contar lo que les pasó a cada apóstol, es importante entender lo grande que era la misión que Jesús les dio. Imagínate la escena: Jesús, que había resucitado, se reúne con sus discípulos en una montaña en Galilea. El ambiente está lleno de emoción. Los discípulos, aún sorprendidos por lo que había pasado en las últimas semanas, apenas pueden creer lo que ven: a Jesús, vivo y lleno de luz, delante de ellos. En ese momento, Jesús les da una misión que cambiaría la historia: vayan y hagan discípulos en todas partes, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. A partir de ese día, los apóstoles sufrirían persecución, dolor, y muchos morirían de manera brutal, todo por llevar un mensaje que retaba a la sociedad, la religión y la política de ese tiempo. El primer apóstol cuya historia conoceremos es Simón Pedro. Era un pescador impulsivo que se convirtió en la roca sobre la cual Jesús dijo que construiría su iglesia, Mateo 16-18. Algunos expertos creen que la roca realmente se refiere a Jesús, quien es el verdadero fundamento de la iglesia, mientras que Pedro y los demás apóstoles tienen un papel importante en ella. Pedro, a quien recordamos por su gran lealtad, pero también por haber negado a Jesús, vivió una vida increíble después de la resurrección de su maestro. Imagina a Pedro, el hombre que negó conocer a Jesús, ahora predicando con valentía en las calles de Jerusalén, enfrentando a las mismas personas que habían crucificado a su maestro. En Hechos 2, se cuenta que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio un sermón tan poderoso que 3,000 personas decidieron seguir a Jesús en un solo día. Pedro también realizó milagros, como sanar a un hombre que no podía caminar, Hechos 3, y resucitar a una mujer llamada Tabita, Hechos 9. El final de Pedro fue tan impresionante como su vida. Según antiguas tradiciones, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 después de Cristo. Pero lo más sorprendente es que Pedro, sintiéndose indigno de morir como Jesús, pidió ser crucificado cabeza abajo. Imagina la escena: Pedro, ya anciano, pero con su fe aún viva, miraba a sus verdugos con tanto coraje y dignidad que incluso los soldados romanos quedaron impresionados. Andrés, el hermano de Pedro, también era pescador y fue uno de los primeros que Jesús llamó a seguirlo. Aunque no se habla tanto de él como de Pedro, Andrés fue un misionero que llevó el mensaje de Jesús a muchas tierras. Según la tradición, Andrés predicó en lugares como Grecia y Asia Menor. Como su hermano, Andrés también murió crucificado, pero en una cruz en forma de X en la ciudad de Patras, Grecia. Se cuenta que mientras estaba colgado en la cruz, Andrés siguió predicando durante 2 días, hasta que finalmente murió. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Estuvo presente en momentos muy importantes, como cuando Jesús se transfiguró en el monte. Según el libro de los Hechos, Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, ya que el rey Herodes Agripa y ordenó que lo decapitaran alrededor del año 44 después de Cristo. Juan, el hermano de Santiago, es conocido como el discípulo amado. Fue el único de los apóstoles que estuvo presente cuando Jesús fue crucificado. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, 3 cartas y el libro de Apocalipsis. A diferencia de los otros apóstoles, Juan no fue martirizado, vivió hasta ser muy anciano y murió en Efeso alrededor del año 100 después de Cristo.
Felipe fue uno de los primeros que Jesús llamó y ayudó a llevar el Evangelio a Asia Menor. Según la tradición, Felipe fue crucificado boca abajo en una ciudad llamada Hierápolis, en Asia Menor. Bartolomé, que también es conocido como Natanael, fue presentado a Jesús por Felipe. Después de la resurrección de Jesús, Bartolomé llevó el mensaje del Evangelio a lugares como India y Armenia. Pero su final fue terrible. Según la tradición, fue desollado, le quitaron la piel, mientras estaba vivo y luego lo decapitaron en Armenia por no renunciar a su fe. Tomás es recordado por haber dudado cuando los otros discípulos le dijeron que Jesús había resucitado. No creyó hasta que vio las heridas de Jesús con sus propios ojos. Pero después de esto, Tomás se convirtió en un valiente apóstol. Viajó a la India para compartir el mensaje de Jesús y allí fue asesinado por soldados que lo atravesaron con lanzas por predicar el Evangelio. Mateo, llamado Leví antes de seguir a Jesús, era un recaudador de impuestos, alguien muy mal visto por la sociedad en su época. Mateo escribió el Evangelio que lleva su nombre y predicó en muchos lugares, como Persia y Etiopía. Según las tradiciones, Mateo fue asesinado en Etiopía por soldados que lo atacaron con espadas. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, es el autor de la Carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Fue un líder importante de la iglesia en Jerusalén. Según las tradiciones, Santiago fue martirizado cuando lo arrojaron desde lo alto del templo y luego lo apedrearon hasta que murió. Judas Tadeo, también llamado Judas el hermano de Santiago, escribió una carta en el Nuevo Testamento donde habla sobre la importancia de mantener la fe firme. Según la tradición, predicó en Mesopotamia y Persia. Allí fue martirizado, lo golpearon con palos y luego lo decapitaron por no renunciar a su fe en Jesús. Simón el Celote era muy apasionado por su fe incluso antes de seguir a Jesús. Después de la resurrección de Cristo, Simón llevó el Evangelio a lugares como Persia y África. Según las historias, Simón fue martirizado, y se cree que lo aserraron por la mitad debido a su fe. Judas Iscariote es tristemente recordado por traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. A diferencia de los otros apóstoles, Judas no murió por martirio. Después de traicionar a Jesús, fue consumido por el remordimiento y, según los evangelios, terminó quitándose la vida. Matías fue elegido por los otros apóstoles para reemplazar a Judas Iscariote después de que traicionara a Jesús. No se sabe mucho de su vida, pero la tradición cuenta que predicó en Judea y Etiopía. Al final, se cree que murió como mártir, siendo apedreado y luego decapitado por su fe. Mantuvieron ese mensaje hasta el final. El legado de los apóstoles es un tesoro invaluable para todos los cristianos. Nos muestra que la verdadera fe requiere sacrificio, coraje y un compromiso inquebrantable con la verdad, que sus historias continúan iluminando nuestros caminos y fortaleciendo nuestra fe. Al conocer más sobre el final de los 12 apóstoles, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe y esforzarnos por vivir con la misma pasión y dedicación.